es un privilegio realmente poder estar un domingo más transmitiendo y pudiendo compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Les voy a invitar a orar antes de continuar, ¿cierto? Y que el Señor bendiga su palabra, la predicación en este día domingo, una vez más. Les invito a orar. Padre Celestial, bendice, Señor, la santa palabra tuya, que será anunciada una vez más. Te damos gracias por tus cuidados, tus bendiciones sobre cada uno y aún en medio de todo lo que estamos pasando, Padre, con esta pandemia mundial, Padre, que tú nos guardes. Bendice a cada uno de los oyentes, sus familias. Bendice tu palabra, que podamos entenderla claramente. Y gracias, Padre, porque hay un momento de libertad que tenemos todos para poder escuchar tu palabra. Bendice a los que están conectados, los que se conectarán, y que tu palabra toque los corazones, que tu Santo Espíritu obre para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, cierto, damos la bienvenida a aquellos que se puedan estar conectando en este momento y desearles que tengan un buen día en medio de toda esta cuarentena que tenemos, ¿cierto? En la mayoría de los lugares, por lo menos nosotros, ¿cierto? Sí, en nuestro país estamos con cuarentena total, así que este fin de semana. Pero en medio de toda esta mala noticia, ¿es cierto? Tenemos también buenas noticias. Una vez más, como les decía yo la otra vez cuando me tocó predicar también, buenas noticias porque Dios desea darnos un mensaje en este día alentador para nuestros corazones, que hay esperanza, que hay perdón de pecados para todo aquel que lo desee realmente. Y esa es la voluntad de Dios, que podamos realmente todos, los que escuchamos la palabra del Señor, tener esta oportunidad de arrepentimiento y de creer. Ese es el deseo de Dios. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Cada vez que me toca a mí, vamos avanzando un poco más en este libro. Un libro de transición, un libro de hechos históricos. Es la vida de la iglesia en el primer siglo, de manera que la iglesia se va consolidando y también se va expandiendo. De manera que la promesa, más bien el mandato del Señor, indica que debieran los discípulos, los cristianos, comenzar en Jerusalén a predicar la palabra, seguir luego hacia Judea, Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. De manera que esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo conozca a su persona, conozca al Señor Jesús, a quien Él envió, quien es el Salvador, Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre. Les invito a que usted pueda buscar en su Biblia el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos allí a leer la historia de un hombre importante en aquel momento, pertenecía a un regimiento, era un soldado romano, era un centurión. Su nombre Cornelio. Vamos a leer del capítulo 10. Es un poco extenso, pero muy importante poder leerlo. Tal vez, por razón del tiempo, tal vez abarquemos una parte y luego terminemos. Veamos cómo se nos va presentando, ¿cierto? Vamos a leer el pasaje. Capítulo 10 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer la versión internacional, nueva internacional. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo.
Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Versículo 5. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy. Yo soy el que buscan, el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo, con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz
por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándole en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo, a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hasta aquí vamos a leer en la palabra de Dios. Importante y largo relato que tenemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Es de suma importancia que podamos entender y apreciar lo que aquí tenemos, porque es un relato muy importante que aconteció en aquel tiempo y sucedió, ¿cierto?, allí en esta ciudad que se llama Cesarea. Este lugar queda desde Jope, donde estaba alojando Pedro, aproximadamente a 55 kilómetros, en línea recta. Mirando, cuando uno observa un mapa de aquellos tiempos, de la región, ¿cierto?, del pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, que uno puede buscarlo, ¿cierto? Usted lo puede buscar en las redes y va a encontrar, ¿cierto?, que en línea recta aproximadamente hay 55 kilómetros. Pero este camino obviamente no era recto. Tardaron varios días. De hecho, entre ir, volver, Cornelio dice claramente que han transcurrido 4 días. Así que el viaje fue largo. Y en medio de todo este viaje, ¿cierto?, está todo lo que hemos leído. Interesante que este centurión, llamado Cornelio, el apóstol, perdón, el historiador Lucas, que es el que escribe este libro, el libro de los Hechos, da tanto detalle. El nombre del centurión y también del regimiento conocido como el italiano. Este regimiento estuvo asentado, de acuerdo a hallazgos arqueológicos, antes del año 69, incluso antes de Cristo, estaba alojado en la región de Siria, no con este mismo nombre italiano, pero sí el nombre que distingue a este cuerpo, a esta legión que estaba allí, en esa zona de Siria, para mantener el orden, la seguridad, ¿cierto?, la administración que hacía el pueblo romano sobre todos los israelitas, sobre toda la gente que vivía en aquella zona. Esto es importante que usted también lo sepa, querido oyente, ¿cierto? Porque cuando la palabra de Dios da este tipo de detalles, porque usted lo puede comprobar. No estamos ante un libro de ficción, no estamos hablando aquí un libro de mitos, es un libro histórico. Esto aconteció, esto existió. Se piensa que por
la razón de que este hombre se llame Cornelio, era un hombre romano, tal vez de una familia bastante conocida en ese tiempo. Cornelio es un nombre que en aquellos tiempos quería decirnos algo, y tiene que ver con que los romanos generalmente tenían un primer nombre, Lucio, Claudio, etc. Pero el segundo nombre que aparecía, como en el caso acá de Cornelio, indica su procedencia o la familia o el grupo en el cual está asentado él como ser humano, ¿cierto? Dentro de un grupo familiar o de cierta herencia que ha adquirido. Así como Pablo decía, yo soy de la tribu de Benjamín. Ese era su origen, ¿es cierto? Era hebreo, pero de la tribu de Benjamín. Aquí este hombre era romano de esta línea. De manera que hay muchos datos que se nos dan históricos porque la idea es eso, de que usted pueda entender y comprobar que usted lo que está escuchando, ¿cierto? Y lo que tiene entre sus manos y tiene una Biblia, es la verdad, es la palabra de Dios. No estamos ante eventos ficticios, una historia inventada, ¿no? Se están dando datos históricos de que usted los puede comprobar. Y es importante porque si esto que está aquí escrito usted lo puede comprobar, es así, hay algo arqueológico, ¿por qué el resto del relato usted no lo va a creer? Estamos dispuestos a creer un montón de cosas. En el día de hoy, ¿cierto? Hay cientos de relatos conspirativos con respecto a lo que nos está aconteciendo y la gente está dispuesta a creer todo lo que le pongan por delante, ¿cierto? Sin mayores estudios, sin mayor raciocinio o buscar evidencias. Y esto es muy peligroso en el día de hoy. Pero en el caso de la palabra de Dios, Lucas, que Dios ocupa para escribir este libro de los Hechos, da muchos detalles interesantes para que podamos tenerlos bien en consideración, en cuenta, porque si lo que está hablando aquí es cierto que este hombre estaba allí, el regimiento estaba allí, ¿por qué el resto del relato no va a ser verídico? Obvio que es verídico. Así que es interesante que este regimiento estaba situado en la región de Siria, tal vez por ahí, por los años 69 a.C. Esto está comprobado arqueológicamente, es lo que usted lo puede buscar en internet, va a encontrar cierta información de diferentes diccionarios, por ejemplo, católico también, que no es católico, puede encontrar referencias acerca de esto que le estoy hablando yo. Dice que este hombre, para concentrarnos ahora en este hombre, era un centurión. No se confunda, generalmente todos creemos que una centuria eran 100 hombres. Las legiones en aquellos tiempos, que este hombre era un centurión de un grupo de hombres, generalmente fluctuaban entre 30 a 70 hombres. Después como que se consolidó en que una legión era, o sea, una centuria eran 80 hombres. Eso era lo que él podía tener como hombre a cargo. En este tiempo en que está escrito el relato, eran entre 30 y 70 hombres, eran los que manejaba, tal vez él podía estar ocupado de resguardar una zona más grande, no lo sabemos, pero por lo menos él está al mando allí. Y este centurión reunía cualidades que eran muy destacadas para que él pudiese ser un centurión. Era seguramente un hombre, primero que nada, muy valiente, era un hombre mesurado, era un hombre que tenía capacidades de mando, ¿cierto? También era un hombre que tenía dominio propio, no era alguien que se podía amedrentar ante la amenaza del enemigo o de lo que lo estuviera amenazando. No podía él perder los estribos, ¿cierto? No podía él perder el control. De manera que eran cualidades que se buscaban en los hombres que estaban en el regimiento, en los regimientos romanos de aquel tiempo. De manera que este hombre está allí, en esta ciudad de Cesarea, más al norte de Jerusalén, por la zona de la costa,
y allí él vive, allí está su familia. El hombre es temeroso de Dios, eso nos dice aquí el relato. Hombre temeroso, devoto, hacía muchas obras de beneficencia en favor de los judíos, y esto era algo extraño porque él era el invasor. Él estaba a cargo de un regimiento de italianos, a diferencia de otros que a veces eran ejércitos conformados por un montón de hombres que habían sido ya sea esclavos, los liberaron y ya formaban regimientos romanos, pero no eran romanos, no, este era romano. Y los soldados que tenía a su cargo eran romanos, por eso se llamaba el italiano. Entonces, eran enemigos, digamos, de todos los pueblos invadidos del Imperio Romano. Pero este hombre se destacaba porque era un hombre que era temeroso de Dios y hacía obras de beneficencia, dice en el versículo 2, para el pueblo de Israel. Y dice que oraba a Dios constantemente. Qué buenas cualidades tenía este hombre, ¿cierto? No tan solo era un buen líder militar, sino que era también un hombre ejemplar, muy íntegro. La gente le tenía bastante cariño aparentemente allí y era, era respetado. Este hombre tiene una visión de un ángel que le da instrucciones. Usted las leyó junto conmigo, que le dice, envía a Jope, le dice, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Bueno, Cornelio, hombre de mando y que reconoce también autoridad en otros, obviamente en esta éxtasis que él estaba ahí escuchando la voz de este ser resplandeciente, un ángel, obviamente que no tomó a la ligera las palabras del ángel y obedeció de inmediato. Toma entonces a dos de los siervos y también a un soldado devoto de él, de los que le servían, dice, y entonces le explica lo que aconteció y los envió. En el día de hoy, usted, a través de este medio, ¿cierto?, de Internet, usted ha logrado conectarse y en su poder tal vez ha tomado una Biblia y se ha sentado a escuchar, se ha dado el tiempo para sentarse y escuchar este relato y escuchar el mensaje de hoy. Y esto es muy bueno. Ahora Dios no le va a hablar a usted a través de un ángel, le va a hablar a través de la palabra de Dios. Le va a hablar a través de la Biblia. Para eso Él la dejó conformada. Para eso tenemos la palabra de Dios. Para escudriñarla, para estudiarla, para poder buscar aquí las respuestas que tanto anhelamos. Las respuestas a preguntas espirituales. Este hombre tenía inquietudes espirituales. Este hombre italiano, ajeno al pueblo de Israel y sus costumbres y su religión, era un hombre que necesitaba de Dios y buscaba el favor de Dios. Hasta ese momento, vamos a ver, ¿cierto?, por el relato, de que él aún, pese a que oraba, hacía obras de beneficencia, sin embargo, no conocía a Dios como debía conocerlo. Él tenía su propio concepto. Recordemos que los romanos tenían una serie de dioses y en la medida que ellos expandían su imperio, ellos iban adoptando también muchos de estos otros dioses, griegos también, por ejemplo. Entonces le dieron una sola mezcolanza de creencia y de fe en tantas cosas como en el día de hoy también. Tal vez usted no creerá en Zeus, ¿cierto? Ni en Marte, pero sí creen en otras cosas, el horóscopo tal vez. Tantas cosas alternativas, ¿cierto? Que se ofrecen como para que usted pueda tener una tranquilidad, una paz interior. Y se busca de una y de otra forma. Pero no buscan en la palabra de Dios, no se refugian en ella. No quieren buscar la verdad donde tienen que buscarla. La verdad es una persona. La verdad está revelada aquí en la palabra de Dios y es una persona. Su nombre es Jesús.
Su nombre es Jesucristo, su vida ejemplar. No hay nadie como él. Muere y resucita. ¿Quién otro ha resucitado como él, cierto? En el día de hoy, ¿hay alguno? ¿Existe alguno que pueda igualarse a Jesús? En sus hechos, en su integridad, en su santidad, en su vida inmaculada. No hay ninguno. La palabra de Dios nos acusa que a todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, de todos los estratos y niveles educacionales, nos acusa a todos que todos estamos bajo pecado. Palabra que no nos gusta, palabra que aborrecemos, ¿cierto? Que la tenemos lejos de nosotros, pues cuando se habla de pecado, nuestra mente tal vez viaje a recuerdos de cosas que hemos hecho y que son vergonzosas. Hay otras que tal vez no, y usted las pasa de largo pensando que no son pecados, pero nuestra vida está llena de pecado. Está llena de pecado. Las cosas que pudimos hacer por alguien y no las hicimos. Las necesidades que vimos y no las suplimos. Es pecado. Están basadas en algo más íntimo. Egoísmo, ambición, ser tacaño. Mirar por uno mismo, no por los demás. En el día de hoy, más que nunca, ¿cierto? Hemos visto tanto hechos de violencia. ¿Cómo puede haber personas tan desalmadas que puedan matar un pequeño, un bebé? Otros que maten o violen a sus propios hijos. La lista es interminable. Hay pecados groseros que no nos gustan ni siquiera nombrarlos, porque el hecho de saber que algo así ocurre es terrible. ¿Cómo es posible, cierto, que una nación haya matado 6 millones de judíos? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser capaz de no tener misericordia por sus semejantes, ni por hombres, ni mujeres, ni ancianos, y llevarlos a las cámaras de gases? Otros pensaron la solución final, no pusieron tal vez un pie en algún campo de concentración, pero fueron los artífices. Y están esperando el día del juicio. Hoy no la están esperando, no están en un lugar agradable, están en el infierno. Muchos de ellos. Porque la palabra de Dios da oportunidad al ser humano para que se arrepienta de sus pecados, se vuelva hacia Él y obtenga perdón de Dios, basado en Jesús, no basado en lo que usted piense, no basado en lo que usted crea, sino en lo que Dios nos dice, nos enseña en su palabra. Es interesante que este hombre, siendo un italiano, viniendo de lejanas tierras, ahora allí, está haciendo su vida allí en Israel, en esta ciudad de Cesarea, y tal vez mirado desde el punto de vista de Roma, un lugar perdido en el imperio, lejano. Pero allí está ese hombre, y Dios va a cruzar con él a Pedro. Es interesante que a Cesarea, en poquito tiempo antes, había llegado también Felipe el Evangelista. Si usted escuchó mi predicación acerca de este hombre etíope, que era funcionario de la reina de Candace, africana, este hombre tuvo un encuentro con un evangelista, se llamaba Felipe. Una vez que Felipe le habló, le predicó el evangelio, el hombre se convirtió, recibió a Cristo como salvador personal, entonces dice que el Espíritu Santo lo arrebató de allí y lo llevó a una región de Azoto, y dice que él de allí se fue predicando hasta llegar a Cesarea. Pero no tuvo contacto con Cornelio. Tal vez porque Felipe se dedicó a predicarle a los propios judíos, pues tenían este miedo de juntarse con gentiles, con gente que no era judía. Pero ya había pasado Felipe por allí, pero Cornelio no escuchó el evangelio a través de Felipe. Pedro es llevado de Jerusalén a otra ciudad que se llama Lida, que queda como a 20 kilómetros, acercándose un poco más a la costa. Allí está, cuando es llamado por un grupo de cristianos que está en la ciudad de Jope, para que vaya allá a resucitar a una
cristiana que habían muerto allí. Pedro va allí y hace el milagro de resucitar a esta mujer joven y está allí, está ahí joven. Y es allí que está en ese lugar preciso, es cuando llegan a buscarle para llevarlo a Cesarea. ¿Es casualidad? Obviamente que no. Dios estaba ordenando las circunstancias para que pudiese este hombre llamado Cornelio, junto a su familia y amigos, conocer la salvación a través de Jesús. Y así también usted ha llegado a escuchar. Un amigo le invitó, leyó, pasó de casualidad por la página, no sé, algo sucedió en su vida que un amigo, un familiar, le habló de Jesús y le ha invitado a escuchar. Este hombre buscaba por sí mismo una solución a su problema de inquietud espiritual que tiene, y se va a cumplir lo que ya antes a usted también le dije en algún momento, que está escrito ahí en el primer libro de los Reyes, siglos y siglos antes. Y Dios ha prometido y ha dicho que, dice que de igual manera, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, dice, de igual manera al extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que ha atraído por tu fama, ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando este extranjero venga y ore en este templo, dice, óyelo tú desde los cielos, donde habita, y concédele cualquier clamor o petición que te haga. Una vez más, Dios ha de cumplir lo que Él ha prometido. Un hombre de lejanas tierras, este italiano, llamado Cornelio, que hacía oraciones frecuentes a Dios, Dios le va a conducir verdaderamente, ¿cierto?, para que le conozca. Ahora le va a conocer. Ahora va a saber realmente quién es Dios, cómo se ha manifestado Dios a nosotros. Por otro lado está Pedro, que le sucede esta visión también, donde baja este lienzo grande, lleno de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, dice, y que ninguno era de la dieta que comían los israelitas. Ninguno de esos animales, ninguno de estos cuadrúpedos, reptiles y aves. La orden fue: Pedro, mate y come. Y él se defiende y dice: Señor, en ninguna manera. Versículo 14. Yo nunca he comido nada impuro. Yo nunca he comido nada inmundo. Por segunda vez le insiste la voz y le dice: lo que Dios limpió, tú no lo llames impuro. Así que ojo con lo que nosotros a veces llamamos en los alimentos algo impuro, porque Dios ha hecho las cosas para nuestro beneficio, todas ellas, animales y vegetales. Dice que esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Y Pedro, dice en el verso 17, no atinaba a explicarse cuál era el significado. A veces nosotros también no tenemos respuesta a veces cuando leemos un pasaje bíblico y nos parece como que no vamos a entender nunca lo que está aquí escrito. Pero eso es algo que usted debe desecharlo, pues Dios desea revelarse a usted. Dios desea tener un contacto con usted. Y de hecho ha cruzado nuestros caminos para que usted escuche hoy día, domingo, este mensaje de la palabra de Dios. Tal vez no sea la primera vez, tal vez usted está escuchando continuamente cada domingo. Y todavía no conoce al Señor como su Salvador personal. Tal vez usted sea como Cornelio. Una persona que sea íntegra. Tal vez una persona, es cierto, que a ojos de todos nosotros podríamos decir, es una buena persona. Pero no así a los ojos de Dios. Que Dios tiene misericordia de nosotros. Yo podría hacer una sentencia sobre el mundo, es cierto, y traer la justicia hoy, pero no lo hace por misericordia a usted y a mí. Aún tiene misericordia del ser humano, que pese a su extravío y andar divagando, ¿cierto?, en tanta basura,
y en tanta cosa alejada de lo que realmente es el camino de Dios, Dios tiene misericordia. Y Pedro está siendo preparado para tener este encuentro con este hombre que no es israelita, es un hombre que es gentil. Gentil eran todos aquellos que no eran judíos. Y los judíos tenían prohibición de acercarse, prohibición de estar con ellos, prohibición de alojarse en una casa con ellos, prohibición de comer con ellos. De manera que Pedro no entiende lo que le ha acontecido y se está preguntando qué es esto. Mientras él está en esto, llaman a la puerta. Y mientras él seguía reflexionando, dice que el Espíritu Santo, en el verso 19, le dice: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, no dudes en ir con ellos. Yo los he enviado. No fue Cornelio, interesante. Cornelio le dio las instrucciones y los envió, ¿cierto? Pero detrás de esto, ¿quién estaba? El Santo Espíritu de Dios. No es, una vez más, no es una casualidad que usted esté escuchando esto. No es una casualidad cuando otros escuchen tal vez este u otro mensaje que tenemos aquí en el canal de YouTube, ¿cierto? De Iglesia Bíblica Jesús Camino de Vida. Usted va a encontrar una serie de prédicas allí. Tal vez otro lo encuentre, tal vez otro escuche. No es una casualidad. Dios le está buscando. Dios está tratando de tener un contacto personal con usted. Así que el Espíritu Santo que envió a estos hombres, entonces Pedro le dice: ¿qué los ha traído acá? Ellos le contestan: venimos de un hombre que dice centurión, Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios, respetado. Dice: un ángel de Dios le dio instrucciones para invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Los hospedó porque era tarde ya, era pasado el mediodía, ¿cierto? En la tarde. De manera que los hospeda en su casa, allí están, y para luego partir. Llegan a la casa de Cornelio, y aquí tenemos otra enseñanza de la humildad de este hombre, Pedro, un apóstol como cualquier otro nomás, pero escogido por Dios para utilizarle de una forma muy tremenda. Pedro es el apóstol, por decirlo así, dado a los judíos, y Pablo es el apóstol dado a los gentiles. Pero aquí tenemos a Pedro predicándole a los gentiles. Y llega allí, y Cornelio lo sale a recibir y le rinde homenaje como si fuera un dios. Está postrado o arrodillado delante de Pedro. Actitud que tienen muchos a veces por otra gente, ¿cierto? Por otros que consideran cierto personaje. Pedro da el ejemplo y dice: ponte en pie, yo soy solo un hombre como tú. No lo dejó que le rindiera ningún homenaje. No dejó que permaneciera allí ni un instante más. Apenas el hombre se agachó, el hombre lo paró. Pedro lo paró. Lo hizo levantarse. Levántate. Ponte en pie, yo soy solo un hombre como tú. Qué humildad tiene Pedro, ¿cierto? No es ninguno que dice: yo soy el primero, yo soy acá escogido por el Señor Jesucristo, así que téngame pleitesía. Nada de eso aconteció. Así que él empieza su discurso diciendo: bueno, mira, Cornelio, estamos acá y de verdad que ahora, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo por qué que Dios no tiene favoritismo, dice. No tiene ningún favoritismo. En el verso 34 dice esto. Y Cornelio es muy interesante que está allí, dice en el versículo 24, que cuando llega, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos. Cornelio estaba tan entusiasmado con lo que Pedro le iba a llegar a contar, que él no sabía lo que iba a pasar. Solo sabía que esto era algo divino, solo sabía que esto era un acto de parte de Dios. Así que
está allí, pues, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos, se reúne a la gente íntima de él. Los reunió allí. Fue cuidadoso, eligió a los parientes y amigos íntimos. Entonces, Pedro escucha el relato de Cornelio y ya Pedro con esto entiende lo que Dios le quiso decir con el lienzo. Ahora comprendo, dice Pedro en el verso 34, que en Dios no hay ningún favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz. Nuevas de paz. Pedro está hablando inspirado por el Espíritu Santo, no está hablando cualquier cosa. Esto es lo que necesita Cornelio, paz. ¿A cuántos hombres habrá matado en combate el centurión Cornelio? ¿Cuántas instrucciones no habrá recibido de ajusticiar tal vez a muchas personas, a otros soldados? No tiene paz. Pero las buenas nuevas de paz son por medio de Jesucristo. Querido amigo, no es a través de lo que nosotros nos imaginemos. No es del personaje que usted quiera elegir dentro de la humanidad para tal vez ser un seguidor de esa persona. La paz verdadera se encuentra por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. No es cualquier persona. No puede usted compararlo con nadie. Porque todos, las personas que sean comparadas con Jesús son pecadores y Jesús no lo era. Por lo tanto, están a años luz, hay un abismo entre Jesús y la persona más notable que usted quiera poner allí, o la persona que usted más admire allí, es un pobre pecador perdido, igual que usted y yo. Jesucristo es diferente. Y esto es lo que viene anunciando ahora Pedro. Pedro le dice, aquí están las buenas nuevas de paz. Vienen por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Señor de usted también que está escuchando. Señor mío. Lo quiera o no lo quiera usted. Él es juez de vivos y de muertos. Y llegará pronto el día en que el mundo será juzgado con justicia. Ahora se ve poca justicia y muchos levantan sus brazos, sus manos, ¿cierto? Para clamar por justicia. Le doy una buena noticia. Viene la justicia. Justicia verdadera. Pero no tan solo para aquellas personas que usted diga, oh, qué bien, ahí entonces ese asesino tendrá justicia, ahí se hará justicia. Querido amigo, quiero confrontarlo, porque Dios entrará en juicio con usted. Dios será juez suyo. Jesucristo será su juez. Si Jesús no es su salvador, Jesús será su juez. Y la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. Fueron abiertos los libros. Y estos libros que están delante de Dios están siendo escritos diariamente con los hechos nuestros, con los pecados nuestros. Están siendo apuntados todos, cada uno, cada pensamiento, cada palabra, cada actitud que ha ofendido a Dios y que es pecado. Está allí. ¿Cómo confrontaremos aquello? ¿Qué defensa habrá? Realmente necesitamos un abogado espectacular. Necesitamos un abogado que sea justo, no un abogado que esté dispuesto, ¿cierto?, a defender a un culpable, haciéndolo a los ojos de los demás parecer un inocente. No, un abogado que sea justo. Este abogado es Jesús.
capaz de defenderme a mí, habiéndose colocado Él en mi lugar, habiendo sido Él castigado por mi pecado, para que yo sea libre. Él estuvo dispuesto a sacrificarse por mí, para luego ser mi abogado y poder decir, ¿cierto?, ante Dios juez justo, decir, perdónalo porque yo pagué por él. Esto fue lo que aconteció en la cruz. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la paz viene por medio de Jesús, porque Él fue juzgado por mí. Eso fue lo que vimos en esa predicación cuando este hombre africano, el etíope, iba leyendo Isaías. Y lee acerca de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que fue ajusticiado en forma injusta para ampararme a mí, para protegerme a mí en el sentido de tomar mis pecados, llevarlos sobre sí en el madero, morir Él, recibir Él la ira de Dios, la ira que viene en forma justa que debía venir sobre mí, la toma Él para morir Él en mi lugar. Él es mi sustituto. ¿Cómo podría yo vivir de igual forma que cuando no le conocía? No puedo, no puedo. Por eso que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y esto es lo que va a acontecer en la vida del centurión. Centurión que oraba, centurión que hacía obras de beneficencia, pero no tenía paz. Era un hombre que no tenía sus pecados perdonados. Era un hombre que iba rumbo al infierno con su obra de beneficencia y sus oraciones. Pero era un hombre sincero en búsqueda de Dios, del Dios vivo y verdadero, que no se le busca como a uno se le ocurra. Por eso es que Dios permite que podamos llegar a través de Él, a través de lo que tenemos aquí escrito, que nos anuncia el verdadero camino, que es Jesús, no una religión. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo es sin igual, está lleno de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, este es el mensaje que tiene Dios para usted. Estas son las buenas noticias para usted. Que siendo usted culpable, yo culpable, vino uno inocente que toma nuestro lugar, no en cualquier lugar, no en cualquier época, la toma en esta época romana, la toma en esa cruz allí, en el monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, despreciado por su pueblo, despreciado por los israelitas, pero que se va a levantar allí en la cruz, ¿cierto? ¿Cuál un mísero pecador con nosotros? Cristo tomando nuestro lugar en las afueras de Jerusalén, siendo aquel día ajusticiado por Dios en mi lugar, porque estaba tomando mi lugar, el lugar suyo, el lugar del culpable. Y la ira de Dios se desató aquel día, en aquellas horas de tiniebla, terribles para nuestro Salvador, el Señor Jesús, cuando Él exclama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Jesús estaba dudando? Jesús estaba tomando el lugar suyo y el lugar mío, y estaba sufriendo lo indecible, lo que no se puede imaginar, lo que yo no me puedo imaginar, porque el Santo Hijo de Dios en aquel momento fue desamparado por usted y por mí, por causa nuestra, por causa de nuestro malvado pecado, de nuestro malvado corazón, de nuestros pecados. Fue Él separado de nosotros, fue separado de Dios a causa de nosotros, eso quiero decir. La espada de Dios, la espada de justicia cayó sobre Él, cayó sobre Él. Y se cumplió toda la profecía escrita, cientos de años antes, sobre la persona del Señor Jesús. Se cumplió todo.
Y hay cosas por cumplir todavía. Pero, querido amigo, en este momento, Dios desea ser su Salvador, su abogado, su paz, si usted quiere. Porque para eso Él murió. Este es el mensaje que tenía Pedro y se lo anuncia allí a Cornelio. Me refiero a Jesús de Nazaret, dice Pedro en el verso 38. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, dice. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero. Si hubiera llegado hasta ahí el relato, qué triste sería. No serían buenas nuevas porque no tendríamos esperanza. Pero en el versículo 40 continúa Pedro y dice, pero Dios lo resucitó al tercer día. ¿Por qué resucita Jesús? Porque es la muestra de que la paga de nuestro pecado, que era la muerte, Él la recibió y salió triunfante de la muerte, pues todos nuestros pecados fueron allí pagados. La cuenta mía fue cancelada aquel día. Y siendo Jesús el Hijo de Dios inocente que tomó mi lugar y padeció por mí, ya entonces no tenía sentido estar en la tumba. Dios le resucita de entre los muertos al tercer día. Y se presentó entonces a las mujeres allí, afuera de la tumba. Luego se apareció, ¿cierto?, a Cefas. Luego se le apareció a todos los demás, a los apóstoles y a todas las personas reunidas. Y se apareció a más de 500 personas. Nadie pudo negar el hecho de la resurrección de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Resucitó porque Él se levantó triunfante, demostrando que mis pecados habían sido claramente, ¿cierto?, borrados para mí. Y para usted, si cree. Estas son las buenas noticias. Que Dios le resucitó al tercer día. Dice, y dispuso que dice, y se dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, dice, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él, después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios. ¿Quién? Jesús. Obvio, como juez de vivo y de muerto, verso 42. De Él, dice, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él, y eso es lo que nosotros queremos, querido amigo, amiga, que usted crea en Jesús de corazón, que se arrepienta usted de sus pecados y cree en Jesús como Salvador personal, porque por medio de su nombre viene el perdón de pecados. De Él dan testimonio, dice Pedro. Todos los profetas dan testimonio que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y ese día, en la casa de Cornelio, junto a sus familiares y junto a sus amigos mejores íntimos, todos creyeron aquel día. Creyeron este mensaje de Pedro. Se podía decir que en esa sala, si a lo mejor los judíos tuvieran que dar un veredicto, dirían, el centurión es el juez justo. O sea, perdón, el centurión llamado Cornelio, este hombre es justo, es íntegro, pero de su familia no sé, y de sus amigos íntimos tampoco sé. Pero ¿sabes qué? Dios aquel día miraba aquella casa, todos pecadores, y el Espíritu de Dios se cumplió lo que Él había dicho que iba a hacer. Capítulo 16 de Juan, que dice que Él convencerá al mundo, dice que el Consolador, que es el Espíritu Santo, dice, Él cuando yo lo enviaré a ustedes, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, o la evidencia de la culpa del mundo, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio.
en cuanto al pecado, porque no creen en mí. El mayor pecado de la humanidad es no creer en Jesús. El mayor pecado suyo, querido amigo, amiga, hasta este momento, que todavía tal vez no es salvo usted, es no creer en Jesús. Ese es el peor pecado de mayor condenación que hay, que existe. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, dice el Señor Jesús. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Capítulo 16 de Juan. Y ese día, todos los que estaban allí, que no conocían a Jesús como Salvador, fueron convencidos por el Espíritu Santo de justicia, de juicio, de pecado. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y estaban asombrados todos los demás porque sucedió que ellos le escuchaban hablar en diferentes idiomas, hablar en lenguas, y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Querido amigo, lo que distingue a una persona de otra en cuanto a la salvación eterna, en cuanto al destino eterno hacia la eternidad, ¿cierto? Si va al cielo o al infierno, es que haya recibido al Espíritu Santo. Le pregunto, querido amigo, ¿usted lo tiene? Si usted muere hoy, ¿dónde va? Si usted muriese hoy día, ¿tiene sus pecados perdonados? Son preguntas vitales, pero que pueden tener una respuesta porque se basa en un hecho objetivo, que Cristo murió allá en Israel, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, murió por nuestros pecados, que Dios le levantó y le resucitó entre los muertos, de los cuales los apóstoles son testigos, más de 500, y todo el mundo que salió a predicar el Evangelio y a morir por este Evangelio, y a morir por el Señor Jesús, diseminando y dispersando, ¿cierto?, el Evangelio a través de toda la humanidad, hasta llegar incluso a Chile, ¿cierto?, y de manera que usted pueda estar escuchando este mensaje. Que Jesús, allí en la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, libre el Señor de la muerte, porque había pagado por nuestros pecados, porque la paga del pecado estaba consumada. Por eso el Señor exclama desde la cruz, consumado es, hecho está. Y una vez que esto fue hecho, dice que Él inclinó la cabeza y expiró. No porque salió su sangre, sino porque Él expiró. Él dio su vida, nadie se la quitó. El concepto es que Él da su vida, expira voluntariamente su último aliento por voluntad propia, porque Él es el Hijo de Dios. Su muerte es diferente a la nuestra. Yo no sé cómo voy a morir. Ya me dio el COVID, gracias a Dios estoy aquí. No era mi momento, pero pude haber muerto por COVID. Cuando era niño, a los 4 años, 5 años, me operaron de amígdala. Tuve una tremenda hemorragia en el hospital. Me hicieron transfusión para salvarme la vida. Y en muchas otras ocasiones que yo desconozco que Dios salvó mi vida para que pudiese conocerle a Él. ¿Cómo morirá usted? ¿Será hoy? ¿Será mañana? Pero este tema del pecado que lo tenemos cada uno de nosotros, que no nos trae paz, usted puede tener paz hoy día, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya llevó nuestros pecados. Dios le castiga a Él para poderlo amparar a usted, para poderle perdonar a usted, como me perdonó a mí por allá en el año 1980.
en que al igual que Cornelio tuve que escuchar el Evangelio a través de su palabra, a través de la Biblia. Y Dios habló a mi corazón a través de lo que estaba escrito allí en Juan capítulo 11. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí le hace una pregunta en el relato a una de las hermanas de Lázaro. Pero que para mí, en ese día, cuando acepté a Jesús como mi Salvador, cuando mi corazón fue quebrantado totalmente ante Él, Jesús le hizo una pregunta a esta mujer. ¿Crees esto? Para mí, en octubre de ese año 80, fue para mí esa pregunta. Eduardo, ¿crees esto? Lo que he hecho por ti, ¿lo crees? Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú estás muerto. ¿Crees esto? Pero yo te puedo dar vida. ¿Crees esto? Querido amigo, yo no sé tus circunstancias. No conozco tu pecado. En parte conozco los míos y todo lo que se me han olvidado, pero que los conoce Dios. Pero querido amigo, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que Jesús resucitó por ti para justificarte? ¿Crees que Él te da perdón de pecado y te puede salvar hoy, ahora, ya? Porque Cornelio y su familia y sus amigos íntimos creyeron en Él. ¿Y qué pasó ese día? Recibieron el perdón de pecados. Eso dice la Escritura, capítulo, verso 43. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él, en Jesús, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban. ¿Por qué descendió? Porque creyeron. Nadie que cree, que no crea, recibe el Espíritu Santo. Nadie. Por eso el Señor Jesús, cuando hablaba del Espíritu Santo, decía, les conviene que yo me vaya, porque vendrá uno que estará con vosotros y estará en vosotros, o sea, estará dentro de ustedes. Y ese es su Santo Espíritu, que nunca más se va. Por eso la salvación es eterna, porque ¿cuántas veces murió Cristo? Una sola. ¿Cuántas veces llevó mis pecados sobre sí en el madero? Una sola. ¿Cuántas veces resucitó por mí? Una sola. Por lo tanto, la salvación mía no depende de mí, depende de lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Querido amigo, ¿crees esto? Que el Señor bendiga su palabra. Te vuelvo a repetir lo que le dijo Pedro a Cornelio. Todo el que le recibe, recibe el perdón de pecado. ¿Quieres tú el perdón de pecado? Recíbele hoy. Arrepiéntete. Recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal. Abre tu corazón. En un sentido es abrir el corazón, pero es creer el mensaje. Que lo mataron al Señor, lo colgaron en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día para perdón de nosotros, para perdonarte a ti, para ampararte a ti, para acogerte en su pecho, para darte, ¿cierto?, vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Te invito a orar y para terminar. Padre Celestial, bendice tu santa palabra, bendice tu palabra, Señor, que nos trae esta esperanza viva. Para los que ya hemos creído, es una esperanza viva, cierta, en que si yo muero hoy, voy al cielo porque tú me has perdonado. Pero hay cuantos, Señor, que todavía no te reciben, que aún no han experimentado ser quebrantados de corazón a causa del pecado que han cometido ante ti. Hazles convictos de pecado. Hazles convictos de pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque ya el Señor Jesús fue allí ajusticiado por causa de nosotros. Ten misericordia, Señor, de los que escuchan, de los que no son salvos, de aquellos también que incluso dicen ser cristianos y no lo son, que tú les conoces, Señor. Ten misericordia. Bendice tu santa palabra. Te agradecemos, Padre, esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido amigo, 12:05, nos pasamos un poquito, pido disculpas, y quisiera decirles que Dios mediante,
la próxima nos vamos a reunir una vez más, ¿cierto? El día miércoles para escuchar la palabra de Dios. Es enseñanza para cristianos, el día miércoles a las 8, pero si usted desea seguir aprendiendo también de la Biblia, que ojalá no solo se quede en algo mental, sino que realmente usted quiera conocer a Dios como su Padre, como su Salvador, tiene que venir a través de Jesús. Le invitamos el miércoles a las 8 y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, si usted quiere volver a ver esta predicación u otras que hay también aquí en el canal de YouTube, en Iglesia Bíblica Jesús Camino de Vida, usted puede hacerlo las veces que quiera. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad. Así que me despido de ustedes, que el Señor les bendiga, siga leyendo con nosotros, ¿cierto? El libro de los Hechos, capítulo 10 en adelante. Estamos estudiando este precioso libro que nos ha dejado el científico Lucas, porque era un médico, el hombre de ciencia, escogido por Dios para escribir el libro de los Hechos, inspirado por él, de manera que usted puede encontrar allí el relato de tantos testimonios de personas que no conocían a Dios y le conocieron a través de Jesús. Que el Señor le bendiga y nos despedimos. Que el Señor bendiga su vida.